Hola, soy Rafael Ollarte. Bienvenidos a esta séptima pataleta de abogado, luego de un receso por diferentes cuestiones. Y bueno, hoy día queremos tratar un tema que no es novedoso en nuestra historia constitucional, otra crisis más en la función judicial. ¿Crisis de quién? ¿De la Corte Nacional? ¿De la Corte Constitucional? No, del Consejo de la Judicatura, del órgano administrativo y disciplina de esta función judicial. Y bueno, tenemos a 4 miembros del Consejo de la Judicatura, una ya cesada por renuncia, María del Carmen Maldonado, 3 en funciones, doctores Murillo, Morillo y Barreno, que tienen un juicio político. Y se dicen muchas cosas, que el juicio político tiene por finalidad tomarse otra vez a la justicia, que el correísmo quiere, a través del Consejo de la Judicatura, volver a dominar el aparataje judicial. Y se dicen cosas, ¿no? Este juicio político en realidad tiene por finalidad obtener la revisión de las causas de Rafael Correa y compañía, básicamente el caso Sobornos y otros. ¿Es esto así? ¿Se podría llegar a esto? Vamos a hablar de esto con Aldrin Gómez y con Ismael Quintana. Bueno, ¿cuáles son las causas por las cuales se está enjuiciando a estos 4 miembros, un exmiembro y 3 miembros actuales del Consejo de la Judicatura? ¿Es por los audios aquellos en los cuales se le intenta decir a un miembro de la Corte Provincial de Pichincha que debe fallar de tal o cual modo en el caso de la señora Yori? ¿O otros audios que ahora salen respecto de voy a nombrar 20 jueces y cosas por el estilo? ¿Cuáles son las razones de ese juicio político? ¿Son esas o son otras? Bueno, lo que hizo la Asamblea Nacional, digamos, el bloque afín al correísmo, fue presentar esta acusación, básicamente alegando que hay un incumplimiento de funciones a través del proceso de evaluación que se llevó a los jueces y conjueces de la Corte Nacional en 2019, proceso que, dicho sea de paso, ya fue declarado inconstitucional por la Corte, pese a que nuestros políticos en la Asamblea Nacional no les guste eso, ¿no? Es una cosa que ha sido declarada inconstitucional, pero para los políticos no ha sido inconstitucional, pero en pocas palabras, por ahí va la cuestión, más allá de que en el fondo hayan otros temas, ¿no? Sí, hemos escuchado esto de que la Corte parecería que no declaró inconstitucional nada, ¿no? Declaró O de que no inconstitucionalidad. ordenó ninguna indemnización de Exacto. nada, ¿no? Sí, sí. Fue una evaluación mal hecha. Uno entendería que las razones para la inconstitucionalidad eran otras mucho más fuertes: violación de la independencia judicial, realizar una evaluación que no Y ojo correspondía. que la votación en ese caso fue dividida, ¿no? Es decir, hay unos 4 votos salvados, que aunque yo sé que no son los vinculantes, pero sí hubo una discusión muy fuerte dentro de la Corte respecto principalmente a la violación de la independencia interna de la función judicial por parte del Consejo de la Judicatura mediante este proceso de evaluación. Tuvimos además una observación muy fuerte del relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial por esta, entre comillas, evaluación. Bueno, yo no quiero ser agorero del desastre, pero si no se dicen las cosas como son, el día de mañana llega cualquiera y te hace otra evaluación y vamos moneando nomás y moviendo a la Corte Nacional de Justicia. Fue una evaluación poquito inconstitucional, no tanto, pero poquito nada más, ¿no? Sí, Pero lamentablemente más fallo. o menos, en cuestión de platas, ¿cuánto iba a generar esta reparación integral a los No, jueces? no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que el fallo es harto tibio, el de la Corte Constitucional, Sí, eso sí hay que decirlo. Sí, pero no significa que no hubo una declaratoria. Es más severo el de la Corte Provincial. Sí, en la cuando acción se de resolvió protección. esa acción de protección. Pero bueno, en todo caso es inconstitucional. Ahora, que algo sea inconstitucional y que te declare inconstitucionalidad es causal para un juicio político. Pero así, o sea, hablando abiertamente, independientemente de que nos guste o no nos guste el mismo Consejo de la Judicatura. O sea, que te declaren una inconstitucionalidad es causal de un juicio político. No es causal del juicio político, al punto de que se permite esas interpretaciones extensas, ¿no? ¿Será que hago caso a lo que dijo la Corte Constitucional o simplemente me lo paso como todo en este país por el forro y bueno, empiezo a hacer estos análisis políticos de será o no será, como dice Ismael, será constitucional o un poquito inconstitucional, será lo suficiente como para ahora destituir a los miembros del Consejo de la Judicatura? Pero yo creo que todo esto, mira, como usted muy bien señalaba al inicio, hay unos audios bastante graves, bastante complicados de algunos miembros del Consejo de la Judicatura que darían, diría yo, en un primer momento ya la comisión de serios delitos, o sea, no solo la responsabilidad penal, no solo la responsabilidad política, perdón, sino también la responsabilidad penal
de los miembros del Bueno, de Consejo hecho, la Judicatura. Constitución establece eso, ¿no? Claro, pero nada se dice, o sea, de eso no pasa nada, ni siquiera un comunicado para desmentir, o sea, ya no tenemos ni siquiera Sí, no. sangre en la cara, nada, lo dice un medio, lo dice, ya no pasa nada, acá es un país Bueno, en que pero hemos tenido la vergüenza. este señor Murillo, que preside el Consejo de la Judicatura, está en el Presidente, cargo presidente encargado. que parece definitivo. Yo no sé si otro puede firmar como presidente Encargado. sin decir que es No, encargado, además, sin consecuencias. Y ojo la manera en la que él se quedó conservando el cargo, ¿no? Recuerden ustedes... ¿Cómo se quedó conservando el cargo? Medida cautelar a la Cautelar. carta, muy al estilo Yunda. No me digas que Yori fue a la y medianoche todos, en ¿no? cuel lugar. En Babahoyo. Y a la Allá se medianoche. consiguió un juez que en Cosas que 15 pasan. minutos le otorgó una cautelar diciendo que el señor, que según el Ministerio de Trabajo tenía impedimento para desempeñar función pública, Que sí y lo que fue tiene. removido, ¿no? Y que sí lo tiene. lo Y sigue que sigue teniendo, porque teniendo. el ministro actual del Trabajo Sigue teniendo, ratificó claro. esa inhabilitación para el desempeño del cargo público. Pero bueno, esa gente que habla del abuso de las garantías, de la independencia judicial, es la que ahora pretende evitar su censura y Bueno, pero no estamos yendo a otro lado, porque claro, evidentemente perdón que lo diga así, el despelote del tema de garantías, habeas corpus en cualquier lugar, acciones de protección ante un juez penal que yo me consigo en no sé qué esquina, de no sé qué parroquia, de no sé qué barrio, porque sé que ese señor me lo va a dar. Eso es ocasionado también por este mal ejemplo del señor Murillo, Efectivamente. que consigue temas en... Y también no sé qué otra señora Barreno, que diciendo, yo soy del en Puyo, Oriente, ¿no? y allá voy y Allá. presento. Cuando la fiscal le notifica la terminación de su Increíble, licencia. pero y son miembros del Consejo de la Judicatura. Efectivamente. Pero bueno, no dice, a ver, han hecho bastantes méritos como para decir, tienes un juicio político. Pero juicio político por razones plausibles. Efectivamente. Porque si fuese porque te declaran la inconstitucionalidad de algo, oye, perdón, entonces tienes que hacerle juicio político a los superintendentes, tienes que hacer juicio político al contralor, tienes que hacerle juicio político al procurador, tienes que hacerle juicio político a media humanidad porque la Corte te declara en inconstitucionalidad. Creo que en esto de una el tiempo decisión. no le acompañó al correo, ¿no? Es Sí. decir, cuando ellos presentan la acusación, la única causal que había era la evaluación de 2019 declarada inconstitucional por la Corte en 2021. Pero claro, estos audios los fuimos conociendo después, ¿no es cierto? Ya cuando se presentó la acusación fue calificada en el CAL, se la envió a la Comisión de Fiscalización y el trámite... Pero alguien dice una cosa que es fundamental. A ver, perdón, salen esos audios y los miembros del Consejo de la Judicatura no dicen nada. Pero la nada misma, o sea, por último, la clásica fue un malentendido, me han sacado, los típicos me han sacado de contexto, cualquier cosa de estas. No te dicen absolutamente nada. Ni siquiera... No, y a mí me llamó la atención ni que el siquiera- propio presidente de la República, porque uno de esos audios le salpica al presidente diciendo que en apoyo al presidente, me refiero a Guillermo Lazo, había que concederle esa acción de protección. Aclarando por quién si es el acaso, presidente. por si Bueno. acaso, por si acaso. Había que apoyar con esa acción de protección, pues recuerden ustedes, la segunda acción Sí, de protección sí, de Pero terrible. ni Loyola. siquiera- ni siquiera sales presionando a la decir corte que- de Pichín. que es una conversación entre privados. Sí, Ni francamente. siquiera eso. Nada, ¿no? No, eso- Lo que pasa eso es que... Y ahí hay que tener cuidado. Recuerda lo que decían nuestros antiguos, el que calla, Es que otorga, ¿no? Es que, a ver, es que cuando hablamos de responsabilidad política hablamos, es verdad que hablamos del todo y la nada. Como usted dice, no puedo decir, tú tienes responsabilidad política porque ejerciste una potestad que fue declarada inconstitucional. Pero estamos hablando que la responsabilidad política es la confianza que también debe tener el administrado de que tú estás ejerciendo ese puesto, esas potestades de una manera con responsabilidad, ¿no? De una manera correcta, de una manera derecha. Pero ya, o sea, los audios, todo lo que ha pasado te da cuenta de que tú no tienes la menor idea ¿Tú de lo que dudas de haces. que en el trámite parlamentario del juicio político, es decir, cuando estemos ante el pleno y haya el debate, ¿No van a meter esto? exacto, no Sí. van a decir esto? A Porque pesar además, de que no es la al menos causa. ese audio de los Bueno. 20 jueces y ese tema, probablemente lo quieran conectar con Exacto, el tema de la lo puedes evaluación conectar, 2019, pero tú dices, ¿cuándo fue? ¿Por qué habla de nombrar 20 jueces el vocal Morillo? Pero él, o sea, Sí. ni siquiera dice va el pleno del consejo. Sí, sí. no, voy a nombrar 20 jueces. Cosas, ¿no? Bueno, yo no digo nada porque uno es bastante trompudo muchas veces. Pero bueno, entonces, bueno, dicen que este juicio político, que es político pero que también debe ser juicio, cosa que se olvida muy seguidamente nuestros amigos parlamentarios, y parece que el señor Murillo y compañía también, dice el señor Murillo ahora que esto es para tomarse la justicia. A ver, digamos que se reúnen los 2/3, porque se requieren 2/3, no es un juicio político en el cual 70 tú votitos puedes nomás, ¿no? cesarles 92 votos. Exacto. Con mayoría absoluta, es decir, mitad más o menos total, sino con 2/3, lo que mal llama nuestra ley de la opción legislativa mayoría calificada, mal llama.
Aquí hablamos otro idioma, no es el castellano. Bueno, entonces se requieren 92 votos. Digamos que se obtienen los 92 votos, porque al final esto es un suma y resta en el cual, lamentablemente, yo debo insistir, hemos visto los juicios políticos de CEL y compañía, en que lo que menos importa es la causa. Aquí importa Los cuántos votos claro. hay, y se suman y se restan, y punto. Y se logran los 92 votos. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, hay norma, ¿no? Una norma no tan clara, Sí, no una es norma clara. abierta, general, en el Código de la Función Judicial que determina que ante impedimento o ausencia no distingue causas de ausencia Sí, temporal no de di- las de definitiva. Claro, no dice, exacto, dice Habla de ausencia ausencia en nomás. general. ¿No es cierto? Tiene que ser, y el pleno se tiene que integrar o por los titulares o ante su ausencia o impedimento los vocales alternos. Ya, ¿qué ha ocurrido ya en la historia de este consejo? Teníamos un consejo originalmente integrado Maldonado. desde el punto del Consejo de la Corte Nacional de Justicia por Maldonado por descarte. ¿Por qué? Porque los dos primeros, Fueron Descalificados, sacados del ya. camino, digo. por la Fiscalía, la señora Barreno, Ajá. por la Asamblea Nacional, el señor Murillo, Murillo. por la Defensoría Pública, el señor Morillo, y por el Ejecutivo, Originalmente la doctora la señora Beatriz Schettini. Schettini. Perdón, yo no tengo la titulitis. Bueno, entonces, cuando la señora Schettini renunció, le reemplaza. Renunció indicando que habían irregularidades Sí, allá adentro. Sí, Desde ya ahí se empezó veía mal, la pues. cosa mal, ¿no? Ingresa a reemplazarle definitivamente el señor Moreno Llanes, Su alterno. su alterno. Entonces ahí no hubo problema. Entonces, sabemos nosotros que son los alternos, mal llamados alternos, los que reemplazan Ante ausencia ante definitiva. ausencia definitiva, porque era una renuncia. Entonces tenemos eso. Y como Moreno Llanes renuncia también, queda el vacío. Y se le requirió a Lenín Moreno el envío de una nueva terna. A nadie se le ocurrió la media mecha de ir a sacarse un suplente o un alterno de otra de las vertientes. ¿Por qué lo digo? Entonces ahí viene Javier Muñoz, que no intervino en el tema de la evaluación. Por eso él no está llamado al juicio político. Por eso él no es uno de los enjuiciados políticamente. Él está libre de esto. Entonces nos quedaban en principio estos cuatro. Pero la señora Maldonado renuncia. A inicios de este año más o menos. ¿Y quién le reemplaza? Ahí vino el problema, porque claro, cuando el Consejo Transitorio, se acordarán ustedes, nombra este Consejo original con la integración que usted decía, se colocó como vocal alterno de la presidente Maldonado al doctor Álvaro Román. Y este señor Román estaba en tercer lugar de la terna que envió de delegados la Fiscalía. Es decir, ahí una irregularidad del Consejo Transitorio cuando toman de otra terna. De los errores que hubo. Ajá. Y le dejan al señor como vocal alterno de la presidencia. Recuerde, son 5 delegados. Uno de la presidencia, perdón, de la Corte Nacional de Justicia, que preside de pleno derecho. Él, no otro. No el delegado de la Asamblea. Un delegado de la Asamblea, un delegado del presidente de la República, un delegado del defensor público y un delegado del fiscal general de la República. Así es. Esos son. Entonces tú tienes de cada terna, sacas a uno que es titular y a otro suplente y el tercero siga participando. Sí. Venga a otro. Pero a don Álvaro Román le ponen, como había que se quedaba sin suplente Maldonado, le ponen a él de suplente. Curiosamente le sacan al tercero de la fiscalía y le ponen como suplente al tercero de la presidente Maldonado. Lo cual ya sabemos lo que originó, que es otro tema, de que no le podía reemplazar como presidente, porque el presidente del Consejo de la Judicatura debe ser siempre el delegado salvo que el 179 de la Constitución no valga nada, ¿no? Claro, pero usted dirá, ¿por qué entonces preside el señor Murillo? Porque ante falta definitiva, ante falta del simultánea del titular y el suplente de la lista de la Corte Nacional de Justicia, ahí tienen que encargarle. Encargarle. ¿Se entiende hasta que pero era un encargo nomás, ¿no? Era un encargo. No es un tema. Aunque él no se pone. Porque no será que el presidente no firma como encargado. Nada. Vea cómo recuerda a principios de siglo que nosotros no teníamos, cuando caía el presidente de la República, el que le subrogaba no se denominaba a sí mismo presidente de la República, sino encargado del Poder Ejecutivo. Cierto. Parece que eso de soy un encargado nos duele la epidermis, entonces me tengo que poner que yo soy el presidente. Bueno, está bien, ponte como quieras. Pero ahí vino toda la trama también de la terna de la Corte Nacional de Justicia. La terna de la Corte Nacional de Justicia, que curiosamente se transformó en terna del presidente de la Corte Nacional. Pero bueno, ya es un tema que lo hemos discutido muchas veces. Claro, lo que dice el 171 de la Constitución versus lo que dice finalmente el Código de la Función. Exactamente. Pero ya la Corte Nacional haciendo este tema, ¿ya? Entonces ahora se dice de que en la terna del presidente de la Nacional, Iván Saquicela, habían correístas.
No, pero un poco atrás, porque ya es la segunda terna que manda, ¿no? Claro, lo que pasa es que me refiero a esto porque el tema de Maldonado no se define por el tema juicio político, sino que por el juicio político definiremos el tema Claro, Barreno, Murillo y Morillo, Morillo. es decir, los delegados de Fiscalía, Asamblea Nacional y Claro, y Defensoría. cada quien tiene su alterno. Claro, exactamente. En este caso, cada quien tiene su alterno. Si se cesa a la señora Barreno, será la señora Yupangui. Si se cesa al señor Murillo, será la doctora El Ciceli. Y me acordé. Y del doctor Murillo, Ventimilla, creo que es el Ventimilla. apellido, me parece. ¿Ya? Que es, claro. Exacto. Entonces, ahí difícilmente me pasa a mí la idea esta de que el correísmo y el Partido Seccional se van a tomar. Sí, ya es un argumento más político que jurídico, ¿no? Porque francamente la norma es clara, hay unos alternos, esos alternos asumen. La única duda que dependerá de la Corte Constitucional, que es finalmente la que tendrá que decidir, es quién Claro. sucede ahí Porque- a Maldonado. Pero en la porque por presidencia. último, si es que no tuviese, que sí lo tiene, alterno la señora Barreno, tendría que regirle terna a la fiscal general de la República, que no sé si era hoy día correísta, pues porque ahora todo el mundo es correísta. O Entonces, sea, con tal de decirte Sí. algo, todos han sido. No me estarán ofendiendo, ¿no? ¿Ya? Luego la señora El Ciceli, si no hubiese la señora El Ciceli, habría que recabar una terna de la Defensoría al Pública. defensor. Ahora, en la Asamblea Nacional sería otra cosa, pero hay un alterno, hay alternos en todos estos casos. y nombrados por el Consejo Transitorio, por si acaso. Sí, Que de no. correísta no tenía nada el Consejo Transitorio. Pero Todo sí por- se metía autogoles. Pues la Sí, señora sí. Maldonado era de la No, Corte estamos Cervecera. totalmente de acuerdo. Claro. Pero bueno, ya no está ella y se entiende que todos los que están nombrados acá no tendrían ninguna vinculación con el correísmo. Ahora Entonces es un mal argumento ese, ¿no? Sí, Es un pésimo, mal ¿no? Y argumento. esto de decir ahora que ellos no han puesto jueces, como ha dicho el señor Murillo, que el 99,9% de los jueces fueron puestos en la época de Correa, que ellos no han designado nada, que ellos no se hacen cargo de esos jueces y que eso es lo que quieren, porque finalmente es lo que dicen. Lo que quieren es tomar el consejo para a través del consejo descabezar a los jueces. No entiendo para qué, si es que los jueces todos son correístas, no Sí, necesitas exacto. remover jueces. Si todos son afines del correísmo, todos van a prestarse para recursos de revisión o qué sé yo en el A caso ver, si de vas a las- dar un argumento malo, aunque sea que no sea torpe, pues, o sea, si tú me estás diciendo, ¿ya? Que tú lo que pretendes es que el correísmo retome el poder de la función judicial, pero me está diciendo que el 99% de los jueces son nombrados por el correísmo, ¿de qué me está hablando, Claro, hay señor? una contradicción terrible ahí, ¿no? O Y sea- esto de atacar la terna, que nos puede gustar o no, la terna que ha enviado la Espero presidencia que de no le la ataque el Nacional, presidente de la República, que es el último que te puede atacar una terna de algo. argumentando que hay correístas en las ternas. Sí. Con el caso de la superintendencia de bancos, creo que ya Y no quedó solo bastante esa, claro, pues ya ¿no? sabemos bien. Sí. Entonces que ahorita todo se ha resumido a los ismos y a los istas, ¿no? Si eres Descalifica. correísmo y lacismo, lacista y todo se entrampa en esa vaina, nunca puedes criticar al gobierno porque eres correísta. Si criticas en cambio el correísmo, eres O sea, ya es que estamos del otro asistiendo bando. a ese doble rasero, ¿no? Y- Si la función judicial está tomada por los lacistas, como se dice ahora, ¿no? Que el señor Murillo trabaja para el gobierno y que es afín a Lazo y todo eso, ahí está muy bien, ahí no importa la independencia judicial. Pero lo que está mal es cuando esto se lo toma el otro grupo, ¿no? El grupo de los correístas. Eso es lo que hay que evitar, pero lo demás, mientras Murillo, Barreno hagan ellos lo que quieran para conservar ellos sus cargos o permitir que otros abusen del sistema judicial, porque eso ocurrió con Yalc, ocurrió con, ¿cómo se llamaba? Paulo Rodríguez. Rodríguez. ¿Qué será de don Paulo? Ha ocurrido con María del Carmen Maldonado y está ocurriendo con Fausto Murillo. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? El presidente ha dicho finalmente que va a decidirse una consulta popular. ¿Le interesa al presidente realmente una profunda reforma judicial respecto al tema del Consejo de la Judicatura? Pero es que el presidente Su de la integración- República ofreció una consulta popular el año pasado sobre el tema de la En función diciembre judicial. me acuerdo, ¿no? Decía profundas reformas él llegó a proponer la eliminación del Consejo, ¿ah? Por si acaso. El presidente de la República te propone la eliminación de lo que sea cuando cree que no están con él. Y cuando cree tontamente que sí están con él, cae en la trampa y ahí se queda. Por eso todavía, después de año y medio, Yo por eso no he tenemos dicho la consulta del al Consejo de presidente Participación. creo que le dieron un embellecedor cuando asumió la presidencia, ¿no? Cuando era candidato, estos órganos eran feos. Se puso la banda presidencial y ahora ve hermosos al Consejo de la Judicatura. Claro, cuando cree que está Consejo con de él. Participación Ciudadana, pero bueno. Y luego te pegan la puñalada, como en el caso del Consejo de presidente. Participación. Pero creo yo que esto Y- debe hacernos reflexionar ya en algo más profundo, ¿no? Si vamos a ir, ojalá, a una reforma constitucional, creo yo que lo del Consejo de la Judicatura debe estar en la mesa de debate. Al menos su forma de integración y al menos estas competencias excesivas
que le da la Constitución de 2008. Está soñando, Respecto doctor al- Quintana. Sí, difícil. Yo solo quisiera terminar diciendo que en otros países los funcionarios renuncian por llegar tarde, ¿no? Acá te indican los audios, te indican los videos y lo que haces es hacerte el bravo Exacto. y ya. Y Yo nosotros tenemos recuerdo- que aguantarnos. No me acuerdo en qué país fue, es que uno, por error, hizo una compra personal con una tarjeta, una compra menor, una tarjeta En Uruguay, institucional. creo que fue. En Uruguay Y el fue. tipo tuvo que renunciar. Claro, y no estamos hablando de Finlandia y Suecia, ¿ya? Estamos hablando En de Uruguay nomás. En Uruguay. ¿Ya? Como dicen los mismos uruguayos, Uruguay nomás. Pero bueno, esperemos a ver cómo termina pues el tema del juicio político para seguir discutiendo estos temas. O será para volver a hablar de lo mismo. Bueno, veamos cómo nos va.